Capítulo 1. La primera oración en la oscuridad. Creí estar solo en la sacristía aquella noche. La llave chirrió al girar, y el eco metálico me devolvió la certeza de que nadie más había cruzado ese umbral en décadas. El aire olía a humedad, a incienso apagado hace mucho tiempo, como si las paredes guardaran la memoria de misas olvidadas. Coloqué mi linterna sobre la mesa de mármol, justo donde antiguamente reposaban los cálices, y el haz de luz iluminó apenas los contornos polvorientos de crucifijos y libros de coro. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. No era el murmullo del viento, ni el crujir de la madera vieja, era una voz, rezando. Me quedé inmóvil, el corazón golpeando como un tambor. Las palabras eran latinas, pero no del todo. Sonaban como fragmentos de un salmo roto, in tenebris, mea culpa, ad aeternum. La voz era grave, profunda, pero al mismo tiempo hueca, como si no saliera de una garganta, sino de un vacío. Encendí la linterna y la giré hacia el rincón donde antaño colgaban las sotanas. Allí, contra la pared desnuda, vi una silueta oscura, arrodillada, inmóvil, con las manos juntas en oración. No proyectaba sombra propia, no respiraba, no se movía, y aún así, su boca invisible continuaba rezando. Intenté pronunciar algo. ¿Quién anda ahí? Pero mi voz murió en mis labios. Era como si la sacristía hubiera decidido silenciarme, obligándome a escuchar sin interrumpir. La sombra permanecía inclinada, sus palabras arrastrándose como cuchillas por mi oído. Di un paso atrás y el suelo crujió. La silueta se detuvo. El rezo cesó. El silencio que siguió pesó más que cualquier palabra. Y entonces, muy despacio, esa forma oscura giró la cabeza hacia mí. No tenía rostro, solo un vacío más negro que la propia noche. Un frío imposible me recorrió la espalda. Sentí que la linterna se me escapaba de las manos y la luz cayó sobre el suelo, temblando en un haz débil. El rezo volvió a comenzar, esta vez más bajo, más cercano, como si las palabras ahora nacieran dentro de mí. No sé cuánto tiempo me quedé allí, hipnotizado, escuchando ese rezo imposible. Lo único que recuerdo con claridad es que, al salir corriendo, juraría que la sombra susurró mi nombre. Capítulo 2. El eco de los muertos. Nunca debí volver. Después de lo que vi aquella noche, cualquier hombre sensato habría sellado la puerta y arrojado la llave al río. Pero algo me empujaba. Una curiosidad malsana. Como si el eco de esa oración siguiera resonando en mi pecho. Entré en la sacristía al caer la tarde. El sol apenas alcanzaba a colarse por las vidrieras rotas, dibujando sombras alargadas en el suelo. Avancé despacio, con un cuaderno en la mano. Había decidido anotar las palabras que escuchara, como si registrarlas pudiera darme algún control sobre aquello. No tuve que esperar mucho. El murmullo regresó. La sombra estaba allí de nuevo, arrodillada en el mismo rincón, sus labios invisibles moviéndose, su rezo vibrando en el aire como un cántico roto. Esta vez, la voz era distinta, más aguda, quebrada, como si una garganta anciana hablara a través de ella. Me incliné hacia adelante, apuntando cada sílaba que alcanzaba a comprender. Lux occulta, mortem, miserere. De repente, la voz cambió. Ya no era una, sino varias. Voces de mujer, de niño, de hombre, todas superpuestas en un coro sin cuerpo. Sentí que las paredes se contraían, como si quisieran tragarse aquel murmullo. El cuaderno temblaba en mis manos. Escribí cada palabra, pero al mirar lo que había anotado, me paralicé. Mi letra no era la mía. Las páginas estaban llenas de trazos oscuros, antiguos, como caligrafía monástica, y en medio de ellos, una frase repetida: recuerda a los que no descansan. El frío se hizo insoportable. Reconocí de pronto algunos nombres escritos entre las líneas, apellidos de soldados, de niños bautizados siglos atrás, de monjas sepultadas bajo la iglesia. Nombres que jamás había leído, pero que ahora brotaban de mi cuaderno como si alguien más lo escribiera por mí. Levanté la mirada. La sombra ya no rezaba. Se había quedado quieta, de pie, mirándome, o mejor dicho, escuchándome, porque las voces ahora salían de mi propia boca. No recuerdo haber pronunciado palabra alguna, pero allí estaba, arrodillado frente al altar, con mis labios repitiendo la oración de los muertos. Y supe, en lo más profundo de mí, que no era yo quien rezaba. Capítulo 3. La llave del confesor olvidado. El cuaderno seguía sobre la mesa de mármol, abierto en aquellas páginas manchadas de nombres que yo no recordaba haber escrito. Había jurado no volver, y sin embargo, ahí estaba otra vez, arrastrado por un impulso que ya no me pertenecía. Fue entonces cuando la descubrí, en el fondo de un cajón carcomido, entre restos de cera y trozos de sotana.
descansaba una llave oxidada. No era común, pesada, con un arco tallado en forma de cruz invertida. Al tocarla, un escalofrío me recorrió el brazo, como si un metal helado hubiera despertado dentro de mi sangre. La sombra apareció en ese mismo instante. No la había escuchado entrar, pero ya estaba allí, arrodillada en silencio, como esperándome. El rezo comenzó de nuevo, más nítido que nunca, y noté algo aterrador cada vez que cerraba la mano alrededor de la llave. Las palabras cambiaban. Primero, un salmo en latín. Luego, un grito en lengua desconocida. Después, un murmullo de confesión. Me atreví a acercarme. La sombra no se movía, pero su voz parecía responder a mi contacto con el objeto. Abrí el puño y el rezo se volvió débil, distante, como el eco de una iglesia abandonada. Cerré la mano y la voz rugió con fuerza, como si toda la sacristía se llenara de un coro invisible. No entendía qué significaba aquella llave, pero lo intuía. Había pertenecido a alguien. Alguien que guardó un secreto prohibido. El confesor de pecados que nunca fueron perdonados. De repente, un golpe sacudió el suelo. La linterna rodó hasta iluminar una trampilla medio oculta bajo las losas. Era pequeña, marcada con el mismo símbolo que adornaba la llave. La sombra detuvo su oración. Se incorporó lentamente. Y aunque no tenía rostro, sentí su mirada fija en mí. El mensaje era claro. La llave debía girar allí. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me delatara. Apreté el objeto frío en mi mano. Y en ese instante, la sombra susurró algo que jamás olvidaré. Abre, y reza conmigo, o muere sin absolución. Capítulo 4. El rezo que abría heridas. El hierro oxidado de la llave parecía latir en mi mano, como si tuviera un pulso propio. No era un objeto muerto, sino un corazón oculto. Una arteria arrancada de algo que aún respiraba. Me incliné sobre la trampilla y acerqué la llave a la cerradura. El metal encajó con un chasquido ahogado. Y en ese preciso instante, la sombra comenzó a rezar con una intensidad insoportable. Las palabras se derramaban como cuchillos, en un idioma que ni los ángeles ni los demonios parecían reconocer. Fue entonces cuando sentí el dolor. Al principio pensé que eran nervios, un espasmo en mis manos. Pero al mirarme descubrí que mis dedos sangraban. Pequeñas incisiones se abrían solas en la piel, como si el rezo de la sombra cortara desde adentro hacia afuera. Retrocedí, aterrorizado, y el rezo se detuvo. Las heridas cerraron en cuestión de segundos, dejando solo líneas rojas, cicatrices frescas. Mi respiración se volvió entrecortada. Probé otra vez, coloqué la llave en la cerradura, y de inmediato, mi brazo se abrió desde el codo hasta la muñeca. Sin cuchillo, sin filo, una herida perfecta, como hecha por manos invisibles. El suelo se manchó de gotas oscuras, y con cada gota que caía, el rezo de la sombra se hacía más fuerte, más hambriento. Era como si se alimentara de mi sangre, como si aquellas oraciones solo pudieran completarse al precio de mi carne. Intenté soltar la llave, pero mis dedos no respondieron. La sombra, ahora erguida, parecía dirigir la oración hacia mí, y entonces escuché mi propio nombre en medio del cántico. Primero suave, luego gritado, después susurrado al oído, como si alguien respirara sobre mi cuello. El miedo me paralizó. Las paredes comenzaron a palpitar, y en el aire se dibujaron grietas rojas, como venas que recorrían la sacristía. Comprendí la verdad demasiado tarde. La llave no abría la trampilla, abría mi cuerpo, y cada vez que lo hacía, algo detrás de la puerta de piedra parecía despertar, algo que respondía al eco de mis heridas. Capítulo 5. La misa sin sacerdote. Creí que el tormento acabaría al soltar la llave, pero me equivoqué. La sangre aún goteaba de mis brazos cuando la sacristía comenzó a transformarse ante mis ojos. Las velas apagadas sobre el altar se encendieron solas, una tras otra, como si unas manos invisibles hubieran recorrido la estancia. El aire se llenó de un olor espeso a cera caliente y a incienso rancio, demasiado intenso para ser real. Entonces, la escuché. Una campanilla. No había nadie que pudiera agitarla. Y sin embargo, sonaba como en los antiguos ritos, dando inicio a una misa. Me giré, aterrado. Las bancas de madera, cubiertas de polvo, se sacudieron como si cuerpos invisibles se hubieran sentado de golpe. Y en lo alto, donde jamás hubo coro, una melodía en latín descendió en oleadas. Voces masculinas, femeninas, de niños, todas mezcladas en un canto unísono, Kyrie eleison. El corazón me martillaba el pecho. Sabía que estaba presenciando algo imposible. Un ritual conducido por espectros. La sombra se alzó lentamente, ocupando el lugar central frente al altar. Sus manos inexistentes se abrieron,
imitando la postura de un sacerdote que da la bendición. Yo retrocedí hasta chocar con la pared. El canto se hizo más fuerte, hasta que los vitrales rotos vibraron. Y entonces comprendí, no era un cántico de adoración, sino de invocación. Cada nota arrastraba consigo un lamento. Cada palabra era un grito disfrazado de plegaria. Las velas comenzaron a gotear no cera, sino sangre. El altar se cubrió de un líquido espeso y oscuro que caía como un río lento hacia el suelo. Sentí que las bancas crujían bajo un peso invisible, sombras sin forma se inclinaban, rezando junto al espectro. Me llevé las manos a los oídos, pero el canto atravesaba mi piel. No importaba si los cerraba. La misa continuaba dentro de mi cabeza. En medio de aquel horror, una certeza me atravesó: esta misa llevaba siglos repitiéndose sin sacerdote humano, celebrada solo por los muertos. Y ahora yo era el invitado que jamás debió entrar. Capítulo 6. El pecado que nunca fue confesado. La misa terminó de golpe, como si alguien hubiera arrancado las voces de raíz. Un silencio sepulcral se apoderó de la sacristía. Un silencio tan denso que hasta mi respiración parecía prohibida. La sombra permanecía erguida frente al altar, inmóvil, con los brazos extendidos. No rezaba, no cantaba, solo esperaba. Entonces lo escuché. Una sola frase, susurrada como si naciera de las paredes mismas. Rezo por un pecado que nunca fue confesado. El frío me atravesó la columna. Intenté hablar, pero mi garganta se cerró. Logré articular un murmullo. ¿Qué pecado? La sombra giró lentamente la cabeza hacia mí. Su vacío me envolvió como una fosa abierta. Y de pronto las velas ardieron más fuerte, iluminando un rincón que nunca había notado. Allí, sobre la piedra húmeda, se dibujaba un grabado antiguo, dos iniciales entrelazadas. Me acerqué, temblando, y rocé las letras con los dedos. El grabado se abrió como una herida, supurando un hilo de sangre fresca. En ese instante, una visión me golpeó. Vi a un sacerdote arrodillado en la misma sacristía, llorando, con las manos manchadas de algo más que cera o vino. Lo vi ocultar un objeto bajo la trampilla, cerrar con la llave y maldecirse a sí mismo en un rezo desesperado. La visión desapareció, pero el eco de su voz seguía en mi cabeza. Que nadie lo sepa, que nunca salga a la luz. Me desplomé contra el suelo. Comprendí que la sombra no era un alma cualquiera. Era el reflejo de aquel pecado silenciado. Un rezo interminable para contener lo que ese sacerdote había dejado atrás. El aire se volvió más pesado. La sombra dio un paso hacia mí. Y aunque no tenía rostro, escuché claramente su advertencia. Si abres, el pecado hablará. Si callas, rezarás por siempre conmigo. El corazón me martillaba. Comprendí con horror que el secreto no era del pasado. Aquel pecado aún respiraba en la sacristía, esperando a ser liberado. Capítulo 7. Las voces detrás de la sombra. Creí que era una sola. Una sombra. Un rezo. Un secreto. Pero esa noche descubrí que no estaba frente a una voz aislada, sino a un coro oculto en la penumbra. Todo comenzó con un murmullo suave, apenas perceptible. La sombra permanecía arrodillada, como siempre, pero su oración sonaba distinta. Era múltiple. De su vacío emanaban susurros entrecortados, como si muchas gargantas hablaran al mismo tiempo. Agucé el oído. Al principio distinguí la voz de un hombre, grave y solemne. Luego, la de una mujer, quebrada por el llanto. Después, la risa nerviosa de un niño. Todas rezando juntas. Todas pidiendo lo mismo, misericordia. Me cubrí los oídos, pero las voces se filtraban igual, vibrando en mis huesos. No eran ecos, eran presencias. Sentí cómo se acercaban, cómo me rodeaban, aunque mi vista solo captara la silueta oscura en el suelo. El aire se tornó espeso, y las paredes parecieron latir. Vi sombras más pequeñas deslizarse por los rincones, alargarse como tentáculos de humo, aferrarse a los bancos cubiertos de polvo. El coro se intensificó hasta que cada palabra se volvió un grito: confiesa, confiesa. Me derrumbé de rodillas. Intenté rezar el Padre Nuestro, pero mi voz se quebraba. Entonces comprendí algo terrible: esas voces no eran fantasmas lejanos. Eran pecados. Cada uno pertenecía a un alma que nunca alcanzó absolución. Y estaban atrapados allí, repitiendo su oración sin fin, usando a la sombra como único portavoz. Una ráfaga helada apagó todas las velas de golpe. Oscuridad total. El silencio me desgarró los oídos, hasta que justo detrás de mí, una docena de voces susurraron al unísono mi nombre. Me giré en un salto, la linterna temblando en mis manos. Nada, solo la sacristía vacía, pero la sombra, aún arrodillada, levantó lentamente su cabeza hacia mí. Y esta vez, cuando habló, no lo hizo sola.
Era un ejército de voces detrás de un cuerpo que no existía. Capítulo 8 del cuerpo que no tenía reflejo. El eco de aquellas voces todavía me perseguía cuando descubrí el espejo, colgado en una pared lateral, cubierto por un velo de polvo y telarañas. Parecía haber sobrevivido a siglos de abandono. Me acerqué temblando, con la linterna en alto, y pasé la mano sobre el vidrio. La superficie devolvió mi rostro desencajado, pero no el de la sacristía que me rodeaba. Allí, en el reflejo, la sala estaba viva, velas encendidas, cálices relucientes, estolas colgadas con cuidado, una sacristía intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Sentí un vuelco en el estómago. Detrás de mí solo había ruina, pero en el espejo vi a los monjes caminar en silencio, preparar cálices, murmurar oraciones. Uno de ellos se volvió hacia mí, un sacerdote sin ojos, con la boca cosida por gruesos hilos negros. Me aparté de golpe, pero la visión no desapareció. Y entonces ocurrió lo peor. La sombra, que siempre había permanecido arrodillada en el suelo, apareció también en el espejo, pero con cuerpo. Un cuerpo sin rostro. Una figura alta, vestida con sotana negra, que respiraba como si sus pulmones pudieran aplastar el aire. En la realidad, la sombra seguía inmóvil, informe, apenas una mancha en la penumbra. Pero en el espejo era carne y hueso. Caminaba, se erguía, se acercaba al altar como un oficiante de misa. El corazón me golpeaba las costillas. Comprendí que aquel espejo no era un simple objeto olvidado. Era un umbral. Mostraba lo que la sacristía ocultaba, el origen material de esa presencia. De pronto, la figura del espejo giró la cabeza hacia mí. No tenía ojos, pero sentí su mirada clavada en lo más profundo de mi ser. Sus labios invisibles se movieron. Y aunque afuera no escuché nada, el vidrio vibró con un rezo gutural que casi me hizo sangrar los oídos. Extendí la mano hacia el espejo, como hipnotizado, y un frío insoportable me atravesó los dedos. Por un instante, juraría que otra mano, dura y helada, intentó sujetar la mía desde el otro lado. Retrocedí con un grito, y el espejo se agrietó en 1000 fragmentos. En cada uno de ellos. Sin embargo, la figura seguía ahí, rezando, esperando, buscando salir. Capítulo 9. El libro que sangraba palabras. Creí que nada podía superar la visión del espejo. Pero esa noche, la sacristía decidió mostrarme un secreto aún más antiguo. Mientras recogía los fragmentos de vidrio, noté un sonido húmedo, como un goteo constante. Seguí el rastro hasta el altar. Allí, entre telas raídas y cálices oxidados, descubrí un libro cubierto de polvo. El goteo provenía de él, gotas espesas, oscuras, que manchaban la piedra como si fueran sangre. Lo tomé con manos temblorosas. La cubierta de cuero estaba agrietada, pero ardía como si acabara de salir del fuego. Al abrirlo, un hedor insoportable me golpeó, un olor a hierro y carne podrida. Las páginas no estaban en blanco. Cada hoja estaba cubierta de nombres. Miles, escritos en tinta roja que parecía no secarse nunca. Algunos eran nombres de niños, otros de sacerdotes, otros de mujeres que jamás habría conocido. Sin embargo, cada vez que pasaba la página, uno de esos nombres vibraba en mi cabeza como si lo hubiera escuchado antes. Me detuve en una hoja manchada. Allí, entre tantos, reconocí algo imposible, mi propio apellido. No solo una vez, repetido, escrito en distintas caligrafías, como si varias manos a lo largo de los siglos hubieran decidido registrarlo. El corazón me martillaba. Quise cerrar el libro, pero entonces las letras comenzaron a moverse. La tinta goteaba, se deslizaba por las páginas formando frases, y lo que escribían me heló la sangre. El que lee este libro debe rezar por todos, con su voz, con su carne, con su final. Las velas estallaron en llamaradas negras. El libro se sacudió en mis manos como si respirara, y de entre las páginas, la sombra emergió, creciendo, desbordando los márgenes como un líquido oscuro que tomaba forma humana. Cerré el libro de golpe, pero demasiado tarde, una gota de aquella tinta roja me había caído en la piel. Ardió como fuego vivo, y la marca se quedó allí, escribiendo sola una palabra imposible en mi brazo. La palabra aún late, incluso ahora mientras lo cuento. Una palabra que no debería existir. Capítulo 10. Y el pacto de medianoche. La marca en mi brazo seguía ardiendo, brillando bajo la piel como una brasa que se negaba a apagarse. Intenté frotarla, rascarla, hasta sangrar, pero la palabra escrita en carne permanecía intacta. Una palabra que ni siquiera existía en mi lengua, pero cuyo significado sentía en los huesos: pertenencia. Esa noche, regresé a la sacristía contra toda razón. No fue voluntad, fue arrastre.
como si la marca me condujera de la mano. A medianoche, el aire estaba más pesado que nunca. Las paredes sudaban humedad y las velas se encendieron solas apenas crucé el umbral. La sombra ya no estaba arrodillada. Se erguía frente al altar, imponente, como si finalmente hubiera recuperado la forma que siempre buscó. Y por primera vez, habló con claridad. Reza conmigo hasta el final, y conocerás el secreto que me ata aquí. Su voz era múltiple, un coro de almas desgarradas, pero al mismo tiempo personal, íntima, dirigida solo a mí. Tragué saliva. ¿Y si me niego? La sacristía se estremeció. Las cruces colgadas en las paredes cayeron una tras otra, como golpeadas por manos invisibles. La voz respondió: entonces rezarás para siempre, pero no con tu boca, con tu silencio. Un frío antinatural recorrió la sala. Las velas ardieron negras, proyectando sombras que se retorcían como cuerpos en suplicio. La figura extendió su mano inexistente hacia mí. Entre sus dedos apareció la llave oxidada, la misma que había encontrado días atrás. Tú abrirás lo que él cerró. La voz era un latido en mi cráneo. Y al hacerlo, su pecado será tuyo. El aire olía a sangre y a incienso podrido. El suelo comenzó a resquebrajarse bajo mis pies, revelando la trampilla marcada con el mismo símbolo de la llave. Comprendí que todo me había conducido hasta ese momento. El pacto estaba claro: o rezaba con la sombra hasta completar su plegaria infinita, o abría la puerta y heredaba un pecado que no era mío. En ambos caminos, el precio era mi alma. Y entonces escuché, muy cerca de mi oído, como un susurro que venía de dentro de mí mismo: elige, o el silencio te elegirá. Capítulo 11. La campana que dobló sola. Creí que todo había terminado cuando salí de la sacristía, pero el eco de aquel pacto me persiguió incluso fuera de sus muros. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la marca en mi brazo ardía y escuchaba la misma voz repitiendo: elige, o el silencio te elegirá. Me levanté antes del amanecer, decidido a no regresar jamás. Pero a las 3:33 de la madrugada, un sonido me arrancó de la cama. La campana del convento. Me quedé helado. Aquel bronce había estado mudo durante siglos, oxidado, colgando como un cadáver en lo alto del campanario. Nadie podía tocarla. Y sin embargo, sus tañidos llenaron la aldea entera, graves, solemnes, como los que anuncian un funeral. Me vestí a toda prisa y corrí hacia la iglesia. Las calles estaban vacías, pero en cada ventana oscura creí ver sombras que se asomaban, figuras que se retiraban antes de que pudiera enfocarlas. Cuando llegué al atrio, las puertas de madera se abrieron solas, con un gemido de bisagras que me caló hasta los huesos. Adentro, la nave estaba iluminada por una luz que no provenía de ninguna vela. La sombra me esperaba de pie, en medio del pasillo central, y cada campanada hacía que se acercara un poco más. Conté los tañidos: 1, 2, 3, cada uno más fuerte que el anterior. Con el 10º, las bancas se llenaron de presencias invisibles. Con el 11º, un murmullo se alzó, como si cientos de gargantas rezaran en silencio. Con el 12º, la sombra levantó la llave hacia el altar. Y entonces, el 13º tañido retumbó. El sonido no salió del campanario, sino de dentro de mi pecho. Mis huesos vibraron, mi sangre se agitó, y caí de rodillas sin poder resistirlo. La sombra habló con todas las voces a la vez: ya no puedes huir. La campana no dobla por los muertos, dobla por ti. El eco se extendió por cada rincón de la iglesia vacía. Y entendí, con un terror que me paralizó el alma, que esa medianoche no estaba anunciando un funeral cualquiera. Era el mío. Capítulo 12. La confesión imposible. No recuerdo cómo llegué al confesionario. Una fuerza me arrastró hasta esa madera vieja y agrietada, como si hubiera sido construido solo para mí. Me arrodillé, temblando, con la frente húmeda de sudor frío. La rejilla estaba rota, y detrás de ella no había sacerdote, solo oscuridad. Decidí hablar. La campana aún resonaba en mis huesos. Y entendí que, si no confesaba, me hundiría en ese silencio eterno del que la sombra siempre hablaba. Padre, susurré, he pecado. La oscuridad guardó silencio unos segundos que parecieron siglos. Luego, la voz llegó, pero no era la de un confesor. Era la mía. He pecado, repitió. Idéntica a mi propia garganta. Idéntica a mi tono quebrado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tragué saliva. Intenté continuar. He dudado de Dios. He buscado respuestas en la sombra. Y desde el otro lado, mi voz repitió palabra por palabra, como un eco deformado. Me cubrí los oídos, aterrado. Pero la voz seguía dentro de mi cabeza. No me devolvía consejo. No me daba absolución, solo devolvía mi pecado multiplicado.
Cada frase que pronunciaba regresaba distorsionada, como si miles de yous estuvieran confesando a la vez. He pecado, he pecado, he pecado. Golpeé la madera, desesperado. Basta, necesito perdón. Entonces la rejilla se abrió sola. Con un chirrido, me incliné, temblando, y vi lo imposible, mi propio rostro en la oscuridad, mirándome desde dentro del confesionario. No era un reflejo. Era yo, rezando en silencio, con los labios cosidos. La sombra apareció detrás de esa figura, extendiendo su mano hacia mí. Y en mi interior, comprendí la verdad más atroz: aquel lugar no servía para absolver pecados. Servía para duplicarlos, para atraparlos en un círculo eterno. Sentí que mis labios se cerraban solos, como cosidos por un hilo invisible. La voz habló por última vez, con mi propio timbre, pero cargada de todas las voces de la sacristía. Tú no vienes a ser perdonado. Vienes a rezar conmigo, para siempre. Capítulo 13. El sacrilegio escrito en la pared. Al abrir los ojos, comprendí que ya no estaba en el confesionario. Me hallaba de nuevo en la sacristía, de rodillas frente al altar. No recordaba cómo había llegado allí, pero la marca en mi brazo ardía con más fuerza que nunca, como si mi propia piel quisiera gritar. El silencio era absoluto. Demasiado. Ni viento, ni crujidos, ni rezos. Solo mi respiración entrecortada. Entonces, un chasquido seco rompió la calma. Una de las cruces colgadas en la pared se inclinó y cayó, golpeando el suelo con un estruendo que me hizo temblar. Me levanté sobresaltado, y vi lo imposible: la cruz sangraba. De la madera rota brotaba un líquido oscuro que se extendía lentamente por las losas, una tras otra. Las demás cruces comenzaron a gotear lo mismo. No cera, no agua, sangre fresca, caliente, como si cada crucifijo escondiera un corazón latiendo. Me cubrí el rostro, pero el olor metálico era insoportable. Al volver a mirar, la pared entera se agitaba. Grietas rojas se abrían en la piedra, y de ellas surgían letras, palabras que se formaban solas, escritas con sangre que corría como tinta viva. Avancé, hipnotizado. La frase se reveló poco a poco, hasta que pude leerla completa. No dejes que termine. Sentí que el suelo vibraba bajo mis pies. El mensaje se repetía en todas las paredes, en el techo, incluso en las losas del piso, como un mandamiento imposible de desobedecer. La sombra apareció junto a mí, más alta que nunca. Su cuerpo ya no informe, sino erguido como un sacerdote revestido. Señaló con una mano invisible las frases escritas y su voz, hecha de 1000 gargantas, me envolvió. Si la oración concluye, el pecado se libera. El terror me heló la sangre. Comprendí de golpe que todo este tiempo yo no había sido un testigo, sino un eslabón en la cadena. No debía descubrir, ni entender, ni escapar. Solo debía mantener vivo un rezo interminable, para que el sacrilegio no se completara. Pero el fuego en mi brazo ardía más fuerte, obligándome a un destino opuesto. La oración se acercaba a su fin, y yo era el único capaz de decidir si terminarla, o condenarme para siempre a rezar en silencio. Y entonces, las paredes sangrientas comenzaron a pronunciar mi nombre. Capítulo 14. El último rezo de la sombra. Las paredes seguían pronunciando mi nombre, como un coro de heridas abiertas. Cada letra rezumaba sangre y se arrastraba por la piedra, multiplicándose, hasta cubrir toda la sacristía. No había donde mirar sin encontrarme conmigo mismo escrito en rojo. La sombra se levantó por completo, y esta vez ya no parecía un espectro difuso, era un sacerdote oscuro, vestido con una sotana que respiraba como piel viva. Su boca invisible comenzó a moverse, y con ella se alzó un rezo interminable. Era un rezo que no tenía pausas ni comas, solo una corriente continua de palabras imposibles. Sonaban como latidos, como cuchilladas, como si cada sílaba desgarrara la realidad misma. Al principio intenté resistir, tapándome los oídos, pero pronto entendí que era inútil. El rezo no viajaba por el aire, sino dentro de mí. Mis venas vibraban al compás de las frases. Mi corazón respondía como tambor de misa. Y entonces lo comprendí con un terror absoluto: esa oración llevaba siglos esperando llegar al final. Había consumido a monjes, a fieles, a extraños como yo. Y todos, antes de completarla, habían muerto o habían sido absorbidos por la sombra. La marca en mi brazo ardió con un brillo cegador. Mis labios se movieron sin mi permiso, repitiendo palabra por palabra. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en un instrumento, una campana humana resonando con cada sílaba. No, intenté gritar. Basta, pero mi voz era ya parte del rezo. Las velas estallaron en lenguas de fuego negro. El suelo se resquebrajó dejando ver grietas encendidas como brasas.
y del techo caía polvo como ceniza de un mundo en ruinas. La sacristía entera parecía derrumbarse mientras la oración alcanzaba su clímax. La sombra levantó sus brazos hacia mí, y en el aire escuché la sentencia final. Quien termine este rezo, dejará de ser hombre para convertirse en sombra eterna. Mi garganta ardía. Sentí que la última palabra estaba a punto de escapar de mis labios. Y supe, con un pánico indescriptible, que un solo sonido más sería el fin de todo lo que yo era. Capítulo 15. El narrador convertido en sombra. La última palabra ardía en mi garganta como un carbón encendido. Sabía que si la dejaba escapar, todo acabaría. Y sin embargo, mi cuerpo ya no me obedecía. La sombra, de pie frente a mí, abrió los brazos como un sacerdote que espera la comunión de su único fiel. La sacristía temblaba. Las cruces chorreaban sangre. Los vitrales rotos brillaban como carbones. Y bajo mis pies, las losas parecían latir como un corazón vivo. Las voces me rodeaban. Un ejército de rezos interminables, empujándome hacia un destino del que no había regreso. Intenté resistir. Mordí mis labios. Apreté los dientes. Pero la marca en mi brazo brilló con una luz escarlata y mis labios se abrieron por sí solos. La palabra final salió de mí como un rugido, como un llanto, como un parto de mi alma. En ese instante, todo se detuvo. El fuego negro de las velas se apagó. Las voces callaron. El aire se volvió espeso, inmóvil, como si el tiempo hubiera quedado suspendido. La sombra me miró, o al menos eso sentí, y lentamente se deshizo en humo. Desapareció en el aire. Liberada. Creí haber ganado. Pero al mirar mis manos, descubrí la verdad. Mi piel ya no era piel. Era negrura. Una negrura líquida que se deslizaba por mis brazos, cubriendo mi pecho, borrando mis facciones. Corrí hacia el espejo agrietado, buscando mi reflejo. Y lo que vi me paralizó. No había rostro. No había cuerpo. Solo una silueta oscura, arrodillada, rezando en silencio. La voz regresó entonces. Pero ya no desde fuera. Era la mía, repetida infinitas veces dentro de mi cráneo, encadenada a un rezo que jamás terminaría. Comprendí, con el horror más puro, que yo no había derrotado a la sombra. Yo la había reemplazado. Ahora soy yo quien se arrodilla en la sacristía vacía, cada medianoche, rezando un salmo que no tiene final. Y sé que algún día, alguien más abrirá esa puerta y me verá rezar. Epílogo. El rezo continúa. Dicen que la sacristía permanece cerrada desde hace siglos, que nadie osa cruzar su umbral después de la medianoche. Los muros están húmedos, las cruces oxidadas, y las bancas cubiertas de polvo. A simple vista, es solo un cuarto vacío, pero los aldeanos saben la verdad. A las 3:33 de la mañana, cuando el silencio de la noche es más profundo, un murmullo se alza desde dentro, una voz baja, grave, arrastrada, un rezo que no corresponde a ningún hombre vivo. Algunos afirman haber visto una silueta arrodillada frente al altar, inmóvil, rezando sin cesar. Dicen que no proyecta sombra, que no respira, que no parpadea. Otros, los más atrevidos, aseguran que han escuchado su propio nombre susurrado entre aquellas palabras. Nadie sabe quién fue el primero en convertirse en esa sombra. Nadie sabe quién será el siguiente. Solo se sabe una cosa: el rezo nunca termina. El rezo solo espera una nueva voz.